pues Pedro tenía razón, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si usted nos falta, Señor? La verdad es que los amigos fallan, las cosas materiales se acaban, Señor, pero usted es el único que tiene palabra y vida eterna para nosotros, Dios. Gracias. Ahora le pedimos, Señor, por nuestros enfermos. Le pido, Señor, por hermana Cristina Salazar, Señor, que siga trabajando en su salud, por favor. Hermano José Luis Franco, Padre del cielo. Hermano Mora, hermano, nuestras hermanas Anguiano, Padre Dios. También, Padre del cielo, por nuestra hermana Ochoa, mi Dios, que le ayude también con sus enfermedades. Y a todos aquellos que de una o de otra manera están afectados en su salud. Dios Santo, que usted nos ayude, que usted nos fortalezca nuestros cuerpos, Señor, porque pues la salud es necesaria, Señor, y la salud nos hace sentir mejor, Señor. Estamos más alegres, más contentos. Pero también, Señor, reconocemos que pues son nuestros cuerpos, Padre Santo, y nuestros cuerpos son así. Se enferman, Dios, desde que el pecado entró en el mundo, Padre Santo, el cuerpo humano ha sido así. Es débil, Padre Santo. Ayúdanos pues, mi Dios, porque lo necesitamos. Y ahora le pedimos, Señor, que nos ayude con esta enseñanza, que seamos edificados todos, mi Dios, que aprendamos, que sigamos creciendo, que no se estanque nuestro nivel espiritual, que sigamos aspirando por más, Señor, y que en la manera posible hagamos todo lo que necesitemos, Señor, y que lo que no podemos, pues eso te lo dejemos a usted, mi Dios, pero que esta iglesia sea edificada adecuadamente, mi Dios. Eso es todo lo que le pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. Sabe que no debería haber nada más agradable, nada más placentero que servir al Dios de los cielos, hermanos. La verdad, lo deberíamos de tener como un honor, lo deberíamos de tener como un tremendo privilegio el servir a Dios, porque servir a Dios es servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, es servir al número uno en todo lo que podemos ver, es servir a un gran Dios. Y eso nos debería, hermanos, de motivar, nos debería de tener con agradecimiento, contentos, ¿verdad? Porque imagínense que la Biblia enseña que somos polvo. Y si a eso le añadimos que Dios nos considera como las ovejas, y las ovejas son falta de vista, a 20 metros ya no miran, necesitan de un guía, necesitan que se les lleve a pastos, necesitan que se les cuide, necesitan que se les oriente, y prácticamente las ovejas reaccionan como seres torpes. Entonces, si le agregamos a que somos polvo y que somos torpes, entonces deberíamos de sentirnos de verdad privilegiados de que Dios se haya tomado la gran decisión, el Dios de los cielos, de encarnarse, venir a vivir con nosotros, demostrarnos a Dios Padre, enseñarnos a Dios Padre en la persona del Señor Jesucristo, ir a una cruz y sufrir tremendamente por nosotros, luego que resucita y se va a los cielos y nos deja con grandes promesas y nos deja su palabra para que seamos orientados. Es decir, nos deberíamos de sentir totalmente motivados y privilegiados de que servimos a un gran Dios, de que seguimos a un gran Dios. No es cualquier cosa. Eso deberíamos de tenerlo muy en mente. Desgraciadamente, para muchos cristianos el hecho de servir a Dios en el área que sea, se ha vuelto como una carga pesada por diversas razones. Ya, decir, muchos ya no quieren, se sienten cansados, como, no sé, es decir, devastados. ¿Por qué será? ¿En qué radica todo ese desánimo? No sé, hermanos, pero la verdad es que Dios, el Dios de los cielos, nos quiere contentos. Quiere que le sirvamos a Él con contentamiento, con agradecimiento, como gozando de un gran privilegio. Se ha perdido el gozo y la satisfacción que un día sentimos de obtener ese privilegio de que Dios nos use para su gloria y para su honra, de que Dios nos ha llamado. Primero se fijó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, a su tiempo nos salvó y después nos hizo prácticamente sus siervos, sus discípulos, y aquí estamos. Deberíamos de estar bien motivados en realidad. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo a servirle de manera muy especial. Él fue llamado como apóstol de los gentiles, nuestro apóstol. Él fue llamado a llevar el evangelio a lugares donde solamente él podía hacerlo en realidad. Él fue llamado a plantar iglesias, él fue llamado a edificar iglesias y nunca defraudó al Señor Jesucristo, nunca. Por supuesto que se enfermó, por supuesto que estuvo triste, por supuesto que pasó por calamidades, por supuesto que pasó por peligros, por supuesto que pasó tremendas cosas hasta llegar a ser apedreado y
dejarlo como muerto prácticamente. Pero Dios no lo permitió. Pero nunca, nunca dijo basta. Nunca, nunca dijo hasta aquí. Nunca, nunca dijo, no, esto es ya demasiado. No vale la pena o algo así por el estilo. Si nosotros todos nos apropiáramos de ese tipo de carácter, de ese tipo de pensamiento, de que servimos a un gran Dios, hermanos, deberíamos de servir con alegría. ¿Sí o no, hermanos? Con un sentimiento de gratitud, con un sentimiento de satisfacción, con un sentimiento de estar contentos porque servimos a un gran Dios, pero se ha perdido ese sentimiento. Del apóstol Pablo, entonces, nosotros podemos aprender que es posible servir a Dios a pesar de todo, porque todos pasamos por diversas circunstancias, todos pasamos por diversos problemas ocasionalmente. A todos nos gusta estar bajo bendición, a todos nos gusta que la salud esté bien, que el dinero esté bien, que el trabajo esté bien, que la familia esté bien, que todo esté bien. Pero la vida no es así. La vida es a veces de pasar por el valle, la vida es a veces de pasar por un valle de sufrimiento y eso nos va a ayudar en realidad. Dios sabe por qué lo permite, pero nosotros deberíamos de enfocarnos en la vida del apóstol Pablo porque él es nuestro gran ejemplo después del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dijo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Nadie, no cualquier persona puede decir eso, pero él lo podía hacer. ¿Por qué? Porque desde que recibió su ministerio, desde que fue llamado en el capítulo 9 de Hechos en su conversión y fue puesto por el Señor Jesucristo, comisionado por el Señor Jesucristo para llevar el evangelio a los gentiles, para ser el apóstol de los gentiles, de ahí hasta al fin de su vida, él nunca falló. Y al final dice, he peleado la buena batalla, he hecho lo que me llamaron a hacer, no he fallado, he honrado mi ministerio, por lo demás, mi corona me está esperando. Él estaba contento con eso, feliz con eso. Y entre más sufría, más alegre estaba probablemente. Con más ganas, resurgía de los problemas con más ganas todavía. Ojalá que hubiéramos, no sé, que la mitad de los cristianos fuéramos así, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo estuviera viva en realidad. La iglesia del Señor Jesucristo estuviera ferviente. La iglesia del Señor Jesucristo fuera una alegría encontrarnos, pero cansados. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Y yo creo que es lo que nos hace falta, ser un poquito sabios e irnos a la cama a descansar a la hora adecuada. Eso es lo que nos está pasando, porque le voy a decir esto. Como el siguiente día tenemos que ir a trabajar, entre semanas sí, procuramos descansar lo máximo, ¿no es cierto? Pero como va a ser domingo y es sábado, nos olvidamos, vamos bien tarde a la cama por estar, yo no sé qué se hace no sé qué hace cada quien el día sábado, pero nos hace falta eso. Entonces, ¿qué sucede? Que al siguiente día, pues, no se durmió bien probablemente, no se durmió lo suficiente o no se durmió adecuadamente, no se descansó adecuadamente. Y venimos a la iglesia, hermanos, a servir como con cargados, como desanimados, como con dolor, no sé. Pero no debería de ser así, porque venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes, ¿sí o no, hermanos? Al donde Él nos quiere en realidad. Bueno, el tema de esta tarde es sirviendo a Dios, pero no de cualquier manera, sino sirviendo a Dios con alegría. Porque si vamos a servir al Dios, ¿qué cantamos? ¿Qué gozo da servir? ¿Pero nos hizo mentirosos ese canto o es una realidad nuestra? Que me da gozo servir a Cristo. Porque nos debería dar gozo servir a Cristo en realidad, hermanos. Créame. Si hubiera una personalidad que estuviera cerca de nosotros, una personalidad, mire la gente del mundo cómo se alegra con solo estar cerca de un artista tontín. Se alegran y se emocionan y gritan acerca de los deportistas, cerca de los cineastas, cerca de los científicos. La gente se emociona por estar cerca de alguien así. Y los que estamos cerca del Señor Jesucristo, cantando da gozo servir a Cristo con la cabeza, como un ave enferma. No, hermanos, ¿necesitamos servir a Dios? Sí. ¿Debemos servir a Dios? Sí. Pero hagámoslo con alegría. Estoy de acuerdo, ocasionalmente vamos a estar medio enfermos, ocasionalmente vamos a estar medio lastimados, ocasionalmente, pero eso no tiene que ser todo el tiempo. Hay que gozarse en el Señor y servir a Dios de una manera alegre, con contentamiento, hermanos. Porque tenemos un Dios alegre, así dice la Biblia, ¿no es cierto?
que Dios es un Dios alegre y se regocija en mí, se regocija en usted, se regocija cuando lo mira alegre, se regocija cuando lo mira sirviendo a usted alegre. Dios se regocija. Entonces hay que servir a Dios con alegría. Pero eso, entonces, para eso tenemos que tener la certeza, tenemos que poseer la certeza de que servimos a un gran Dios. Si no tenemos la certeza de que servimos al Dios de los cielos y no lo tenemos eso en mente y no lo guardamos ahí, entonces no vamos a servir alegremente. Pero cuando nosotros guardamos esa información en nuestro cerebro de que servimos a un gran Dios, de que servimos al Dios de los cielos, de que seguimos al Dios de los cielos en la persona del Señor Jesucristo, entonces vamos a hacer las cosas con alegría, con entusiasmo, hermanos, con mucho entusiasmo. Sirviendo a Dios con alegría, bueno, para ello hay que poseer la certeza en realidad de que servimos a Dios y con ello entonces tenemos que tener la certidumbre de que lo hacemos en humildad, de que lo hacemos con humildad, de que servimos al Dios de los cielos de una manera como humillada, porque servimos a un gran Dios y nosotros no somos la gran cosa. Amén, hermanos, en realidad no somos nadie. ¿Sabe la conclusión que llegó el salmista? Gusano soy yo y no hombre. Se miraba tan bajo comparado con la gran gloria de Dios, con la grandeza de Dios, y eso lo hacía él motivarse más y servir mejor a su Señor en la persona del rey David. Y así deberíamos de ser nosotros también. Así se consideró el apóstol Pablo. Siempre fue un hombre humilde. Por supuesto, antes de su conversión era un arrogante, soberbio, hasta criminal se puede decir, pero después de su conversión vino a ser un gran hombre de Dios, un hombre humilde y sirvió a Dios en humildad y nos dejó ese gran ejemplo. Entonces, hay que servir a Dios con esa certidumbre de que lo estamos haciendo en humildad, humillados, porque servimos a un gran Dios. Mira los versículos del 17 al 19, la primera parte. Y este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo ya. Él viene de regreso de su viaje misionero rumbo a Jerusalén. No sabía lo que le esperaba en Jerusalén. En Jerusalén solamente el Espíritu Santo decía que tribulaciones y cárceles le esperaban a través de profecía que le habían dado y a través de revelación. Supongo yo que Dios le había dado a él igualmente, pero en su tercer viaje misionero es como una despedida de los hermanos de la región de ahí, de Asia Menor, y se ubica en Mileto. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, no que eran ancianos en edad, sino que habían llegado a ese nivel de liderazgo, de conocimiento bíblico, que podían ser copastores, que podían ser, estaban a la par del pastor en cuanto a conocimiento y fortaleza espiritual. ¿Ok? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, miren, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Fíjese que dice todo el tiempo. No dice una semana sí, una semana no. Un día sí, un día no. Todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Mire el 19, la primera parte. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Con toda humildad. Así se le sirve a Dios. Con toda humildad. Con toda humildad. O sea, humilde, sumiso, sabiendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para un gran Dios. Cualquier cosa que esté haciendo, lo estoy haciendo para un gran Dios. Y que no merezco la posición que Él me ha dado. Pero Él me ha llamado, me ha reconciliado con Dios, el Señor Jesucristo me ha reconciliado con Dios, me ha salvado, me ha santificado y me ha hecho digno ahora de servirle. Eso me debe hacer a mí humilde, hermanos. Y cuando nosotros le servimos a Dios en humildad, Dios se encarga de honrar el servicio de cada quien. Y cuando Dios se encarga de honrar el servicio de cada quien, los demás hermanos le van tomando aprecio a quien sea que esté sirviendo. Le toman aprecio al maestro, le toman aprecio al que limpia, le toman aprecio porque lo está haciendo en humildad, sin arrogancia, sin soberbia, no para jactarse, no para demostrar que sabe algo, no para demostrar que es capaz de cualquier cosa, porque todo el talento y todos los dones que tenemos los hemos recibido de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y el apóstol Pablo agrega, y si lo recibiste, entonces ¿de qué te jactas? Si lo recibiste, si no era tuyo, nato, lo has recibido, entonces no te jactes. Y esto es lo que él está haciendo en este momento. Él sabe que todo su talento lo recibió de Dios. Todo ese poder de convencimiento que tenía con el Evangelio para que las almas se salvaran, todo ese poder de convencimiento y el talento que tenía para enseñar, para plantar iglesias y para edificarlas, eso lo había recibido del Señor. Antes solamente era un fariseo mundano, pagano en realidad, pero todo lo había recibido del Señor. Por lo tanto, cuando él servía a Dios, que fue toda su vida después de su conversión,
Él lo hacía de manera humilde, hermanos, sabiendo que servía al Dios de los cielos. ¿Usted sirve así? ¿Usted piensa en eso? Porque es otra cosa, cuando servimos en humildad, procuramos estar bien con todos. ¿Sí o no, hermanos? Con todos. Porque yo sé que le sirvo a Dios. Entonces no tengo que tener ningún roce, nada que esté en contra de mi paz con los demás, nada. Todo en armonía, todo tranquilo, me llevo bien con los demás, estoy bien con los demás y somos una familia en Cristo y eso es grande. Pero para ello tenemos que ser humildes, hermanos. Y es difícil ser humilde, se lo garantizo. Se lo garantizo. Es muy, muy difícil ser humilde. Es más fácil enorgullecerse, es más fácil enaltecerse, es más fácil ser un arrogante, un soberbio. Eso es facilísimo, eso es nato en nosotros, ya está. Pero cuando queremos ser humildes tenemos que pelear la buena batalla, así como la peleó el apóstol Pablo en realidad. Es una batalla de todos los días, pero vale la pena pelearla. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios atiende a los humildes. ¿Qué esperamos entonces? Y de los soberbios los mira de lejos. Esos altivos, esos arrogantes, a la distancia. No quiere tener ningún contacto con ese tipo de personas, Dios. Pero a los humildes, cerca de Él, para atenderlos, para ayudarles, para socorrerles, para proveerles, para restaurarlos, para ayudarles en todas las áreas de la vida. Así que vale la pena ser humilde y servir a Dios en humildad. Ahora, es bien difícil, sí, mire, es tan difícil que en el círculo más íntimo del Señor Jesucristo, de sus apóstoles, ya sabemos que eran tres los más cercanos a Él, Pedro, Jacobo y Juan. Pues cierto día, en una reunión que tenían el Señor Jesucristo con sus 12, Jacobo y Juan se acercaron al Señor, así como necesitamos que nos hagas un favor, necesitamos que nos hagas el favor que te vamos a pedir. Y el Señor Jesucristo, ¿qué quieren que les haga? Queremos, fíjense bien, son dos hermanos, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Queremos que cuando estés en tu gloria, nos sentemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Como diciendo, no importa, Señor, si es Juan el de la derecha y yo el de la izquierda, o Juan el de la izquierda y yo el de la derecha, pero que estemos ahí a tu lado. Fíjese bien lo que están pidiendo. Y el Señor Jesucristo les dice, no saben lo que están pidiendo. No saben, no se dan cuenta de lo que están pidiendo. ¿Podrán ustedes beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el Espíritu con el cual yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Y el Señor, a la verdad, con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado y la copa que yo voy a beber, también ustedes la van a participar. Pero el sentarse a mi lado no está en mí darlo, sino para quienes ya está reservado. ¿Ok? Pueden fijarse en las naciones, pueden fijarse en los gobernantes de las naciones, como con gran orgullo ellos se enseñorean de sus naciones y ejercen poder sobre sus naciones, ejercen presión sobre los ciudadanos, pero con ustedes no será así, sino que el que quiera ser visto tiene que ser servidor. Fíjese bien, el que quiera ser visto tiene que ser servidor, no mandador, servidor. Y el que quiere tener el número uno será siervo de todos, de todos. Y con eso los desarmó totalmente, porque estaban llenos de orgullo. Queremos estar en tu gloria, una a tu izquierda y otra a tu derecha, para ser vistos, para ser alabados también, al igual que el Señor Jesucristo. Así es que es difícil, pero vale la pena. Y es la manera más adecuada, después de la santidad, de servir a Dios, hermano, en humildad, sin arrogancia, sin soberbia, sin creerse que solo usted lo puede hacer. No, no, hermanos. Mire, usted puede hacer algo, pero le aseguro que hay algo que lo hace mejor que usted. Yo puedo hacer algo, pero le aseguro que hay muchos que lo hacen mucho mejor que yo. No hay que jactarse, no hay que jactarse. Al fin y al cabo, todo viene de Dios y es para Dios. Ni andar con celos, tampoco. Porque eso de andar celando posiciones en la iglesia o trabajo en la iglesia es lo más horrible que puede pasar, hermano. Aquí todos servimos a Dios. Y el ministerio que ha sido delegado por el Señor Jesucristo y hay que honrarlo, eso es todo. Pero hacerlo con humildad. Además, hermanos, cuando poseemos la certeza de que servimos a un gran Dios, entonces somos conscientes de que la iglesia a la cual servimos es del Señor. No es mi iglesia, solamente pertenezco a la iglesia, pero no es mi iglesia, yo no soy el dueño, yo aquí no mando, yo no soy
Nada aquí. Aquí el dueño es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Él es el dueño, no yo. Yo fui llamado solamente a servir. Usted fue llamado solamente a servir. Usted fue llamada solamente a servir. Pero la iglesia es del Señor. Sí decimos mi iglesia porque es nuestra iglesia. Pertenecemos a la iglesia, es lo que queremos decir. Nos identificamos con la iglesia. Es nuestra iglesia. Pero el verdadero dueño es el Dios de los cielos. Es Cristo. Mire bien lo que dicen los versículos del 25 al 30. Dicen así, 25 al 30. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo, que estoy limpio de la perdición de cualquiera, es lo que quiere decir. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, nunca hubo un tema que él no tocó. Él cuando predicó, cuando él plantó la iglesia en Éfeso y la edificó espiritualmente, enseñó la Biblia. Fuera lo que fuera, se enojara quien se enojara. Y dice el 28 así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia, él la ganó por su propia sangre. El Señor la compró con su propia sangre. Él es el dueño de la iglesia, no soy yo, no es usted, solamente pertenecemos a la iglesia y tenemos que estar conscientes entonces de que servimos a la iglesia que es del Señor Jesucristo. Eso es todo. Pero eso nos hace, hermanos, servir con alegría, porque sabemos que le servimos a la iglesia del Señor, no es a cualquier cosa, no es a una organización o gubernamental, no es a una organización sin fines de lucro, no es a una organización deportiva, es a la iglesia del reino de Dios, hermano, es a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso hay que hacerlo con alegría. Amén, hermanos. Con alegría, contentos, sea lo que sea que se haga, cualquier cosa, pero hacerlo con alegría, definitivamente. Y el 30 dice, el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar de sí a los discípulos. Es decir, él tenía en mente hacerle ver a los hermanos, sobre todo los ancianos, a los líderes de ahí de Éfeso y la región, que servían a la iglesia del Señor Jesucristo, que el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo y que tenían que cuidarla. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, cuidarnos todos, cuidar la iglesia del Señor Jesucristo. Es responsabilidad de todos, vernos como lo que somos, como hermanos, como colaboradores, para servir todos juntos al Señor Jesucristo, pero hacerlo con alegría. Amén, hermanos. Alegres. Como si le cayó una bendición, como si usted fue premiado así, con alegría. No sé qué es lo que más alegría le trae a usted, no puedo saberlo. Pero hay cosas que lo hacen sonreír. Hay cosas que cuando usted con solo ver, algo que lo haga sonreír, algo que lo haga sentirse satisfecho, satisfecha, realizado, realizada y siente felicidad. Así deberíamos de ser cuando servimos a Dios, realizados, porque servimos al Dios de los cielos y lo hacemos entonces con humildad y lo hacemos conscientes de que servimos a la iglesia del Dios Todopoderoso. Bueno, los servidores del Dios Altísimo debemos tener la absoluta certeza de que somos siervos del Dios de los cielos, de un gran Dios. No perder eso jamás de vista, no olvidarme de eso, eso me ayuda a mí a mantenerme sirviendo con alegría. Y como dije, probablemente en ciertas ocasiones vamos a estar en medio enfermos, con cierto dolor, con cierta tristeza, probablemente cierta angustia, pero todo pasa, hermanos. Y nuestra causa debe ser encomendada a Dios y Él no nos va a desamparar jamás, pero seguir sirviendo con alegría. También, hermanos, para cuando nosotros necesitamos y sabemos que debemos de servir a Dios con alegría, para ello también hay que hacerlo con perseverancia y con dedicación. Si yo sé que debo servir a Dios alegremente, pues entonces debo de perseverar en mi servicio. Debo hacerlo con dedicación, debo hacerlo con esmero. El apóstol Pablo otra vez a los romanos le dice, por cuanto yo fui llamado a ser apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. O sea, no he quedado mal. Dios lo sabe, no he quedado mal. Y mire los versículos 20 al 24, vamos a ver que tenemos que ser conscientes de algunos desafíos. Cuando yo quiero ser perseverante y cuando yo quiero ser dedicado en mi servicio a Dios, que no sea
¿cómo le dijera yo? Un negligente, entonces yo tengo que ser consciente que ocasionalmente voy a enfrentarme a ciertos retos y tengo que sobreponerme. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Cuando retos y obstáculos se oponen a nuestro caminar cristiano, a nuestro servicio alegre al Señor, entonces ya sabemos que hay un desafío, entonces ya sabemos que tenemos que sobreponernos, porque con Cristo todo lo podemos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuál es el versículo preferido de algunos? Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me... Bueno, hágalo realidad ahora. Siga sirviendo a Dios con alegría. No se detenga. Siga trabajando. Siga haciendo las cosas bien. Trabaje para su Dios. Mire del 20 al 24, por favor, mire lo que dice. Bueno, del 19 dice, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. Es decir, el apóstol Pablo estaba acostumbrado al llanto, es decir, había dolor, había tristeza, había ocasionalmente enfermedades en él y él tenía que seguir adelante, tenía que seguir sirviendo, lo hacía con humildad. Entonces derramaba lágrimas por todas esas pruebas que le venían, las acechanzas de los mismos de su nación, de su raza y todo eso le traía dolor y pues lloraba. Las lágrimas son una manifestación externa del dolor o del amor, en realidad. Una de las dos cosas. Pero las lágrimas, eso es lo que indican. El 20, mire lo que dice. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Fíjese, públicamente y por las casas. Era públicamente, es decir, en un parque, ahí aprovechaba la oportunidad. En las casas se metía. Y en el templo, en la sinagoga, también. Por donde quiera que tenía la oportunidad, ahí enseñaba. Por donde quiera que tenía la oportunidad, ahí evangelizaba, porque a eso se refiere prácticamente. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mire el 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas dos cosas van de la mano. Esas dos cosas van entrelazadas. Sin arrepentimiento no hay perdón, hermanos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados en realidad. Y sin fe no hay salvación. Las dos cosas son necesarias. El arrepentimiento para dejar la vida vieja y la fe para ser salvados. Amén. Entonces eso era lo que él predicaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar en las calles también a la gente que no conocen a Dios. Arrepentimiento y fe. Todo lo que se refiere a Dios es por fe, porque a Dios no lo hemos visto jamás con nuestros propios ojos. Así de manera física jamás lo hemos visto. Y en esta tierra jamás lo vamos a ver hasta que nos encontremos con Él en el cielo. ¿Ok? Dice el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mira el 24, qué determinación más grande, hermanos. Y de este versículo, y motivados por este versículo, muchos hombres deberíamos de determinar eso también, así como lo hizo Josué. Ustedes verán qué hacen. Ustedes sabrán si sirven a los dioses de antes o sirven al Dios de los cielos que tenemos. Pero mi casa y yo, porque yo soy el líder de mi casa, hemos decidido servir al Dios de los cielos. Una determinación así. Mira el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con mi carrera de servicio, hermanos. Que la terminara con gozo. La empezó con tristeza, porque quedó ciego, porque estuvo 3 días sin comer ni beber. Empezó triste en realidad. Pero una vez que el Señor le abrió sus ojos espirituales y le hizo ver todo el trabajo que tenía para él, empezó el gozo para él. Aparte de las tribulaciones y las tempestades que le vinieron, él seguía gozoso su carrera y es lo que les está diciendo aquí. Aquí el apóstol Pablo ya está al final de su carrera prácticamente. De aquí solo llega a Jerusalén, es enjuiciado, trasladado a Roma y de ahí no salió una vez y después volvió a caer preso y de ahí ya
se acabó. Pero dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, como si dijera, a mí no me importa mucho mi vida. Si Dios me llamó para servirle a Él, y si Dios ha querido, porque el Señor Jesucristo así lo manifestó, yo le enseñaré a Pablo lo que le cuesta, lo que le va a costar servirme. Entonces, como si dijera, si el Señor así lo quiere, pues así que sea. Si no estimo mi vida como lo más sagrado para mí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Obstáculos en su carrera, hubieron muchísimos. Usted lee 2 Corintios 12 y se va a dar cuenta todo lo que pasó en latigazos, en naufragio, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en hambre, en desnudez, en sed y sígale poniendo todo lo que él pasó. Nunca perdió su gozo y aquí lo está diciendo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de mi Señor, que lo termine también con gozo, así me maten, pero que llegue hasta el final con gozo, hermano. ¿Qué es lo que le quita su gozo? ¿Qué hay en su vida que le está quitando su gozo? ¿Qué hay en nuestra vida que nos quita el gozo? ¿Qué hay? Porque por sobre todas las cosas, en realidad tenemos a un gran Dios. Así es que tenemos que ser conscientes, hermanos, que algunos desafíos van a aparecer por ahí, pero ¿sabe qué? Es bueno. Porque cuando todo está bien, cuando en la familia todo está bien, cuando en la iglesia todo está bien, cuando en el trabajo todo está bien, ¿de qué se preocupa? Todo está bien. ¿Y sabe qué? Eso lo hace a usted estancarse. Eso lo hace a usted quedarse. Eso lo que hace a usted, todo está bien. No piensa, no avanza, no hace más. No va a la otra milla. Se queda ahí porque todo está bien. Pero cuando vienen desafíos, entonces reaccionamos como los barcos. Los barcos un barco fue diseñado para que salga a alta mar y conquiste. En el puerto está seguro, ahí no pasa nada. No pasa nada. Pero el barco no fue diseñado para que esté en un puerto. Fue diseñado para que salga a alta mar y conquiste. Y vaya a veces contra el aire y vaya contra las olas, pero tiene que avanzar, ¿sí o no? Tiene que avanzar. Y los hombres así tenemos que ser ocasionalmente también. Porque tenemos que ir contra la corriente. Y en el ámbito espiritual, en el área espiritual, ustedes y yo vamos contra la corriente de este mundo, en realidad. Siempre. Pero podemos avanzar y podemos conquistar. Entonces, cuando hay desafíos, cuando hay cosas negativas en la familia, usted piensa, usted echa a andar su cabeza y usted se fija en la manera, medita, pide ayuda y todo lo demás, pero está pensando en cómo cómo salir de eso. Y eso es bueno. En cambio, cuando todo está bien, estancado, duerme tranquilo, come tranquilo, no pasa nada. Y es peligroso. Pero cuando los desafíos vienen, es entonces que vemos que necesitamos avanzar. Y es cuando sacamos fuerzas de flaqueza. Y es cuando imploramos a Dios. Así es que eso es importante. Los desafíos que aparezcan en nuestra vida cristiana y en nuestra vida física son buenos para nosotros, porque nos ayudan a movernos, a ver más allá, a ver cómo avanzamos, nos ayuda a pensar, nos ayuda a determinar cosas que cuando todo está bien ni las pensamos en realidad, porque todo está bien. Así es que nos convienen, esos desafíos nos convienen. El apóstol Pablo por eso estuvo así siempre, porque siempre estuvo desafiado por diversas cantidad de cosas, cantidad de pruebas, cantidad de cosas negativas que le pasaron. Y por último, bueno, si yo sé que debo de servir con perseverancia y dedicación, entonces debo de estar consciente que debo hacerlo con esfuerzo y desinterés personal también. Y cuando digo desinterés personal, no me refiero solamente a que, pues, al asunto de dinero, sino otras cosas. Miren los versículos del 31 al 33. Del 31 al 33 dice así: por tanto, velad. Fíjese bien, velad. O sea, velen, estén alertas, estén despiertos, no estén todos adormitados, cristianos. No se adormiten, es tiempo de estar alertas. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo. Pero hay que despertar, hermano, necesitamos despertar. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, fíjese lo que dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie es codiciado. Es decir, como si dijera, ustedes son testigos de que todo el tiempo, los 3 años que estuve aquí sirviendo, lo estuve haciendo sin ningún interés, sin nada. Él nomás quería servir, nomás quería cumplir con su ministerio. Pero sí, hermanos, esforzado de noche y de día, dice él, en las sinagogas, en las casas, por donde quiera, en los templos que ya probablemente se estaban construyendo, es decir, donde quiera que él se movía, ahí tenía una oportunidad, ahí hacía algo para Dios. Él sí cumplió con lo que el Señor pidió de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir, salir. Hermanos, pero necesitamos nosotros comprender eso bien. Necesitamos comprender, hermanos, que tenemos que ser esforzados para este asunto de servir a Dios. Sin esfuerzo no se logra nada, hermano. Y lo que se logra es mediocre, en realidad. Pero cuando le echamos ganas, se alcanzan grandes metas. ¿Sí o no, hermano? Grandes metas. Y sobre todas las cosas en unidad. Sobre todas las cosas juntos, trabajando juntos, avanzando juntos, creciendo juntos. Haciendo las cosas con un mismo pensar para la gloria de Dios. Pero hermanos, hay que ser esforzados. El Señor Dios se lo dijo a Josué desde que lo llamó. Mira que te mando que te esfuerces. Se requiere de fuerza, hermanos. Si queremos que la familia esté bien, tenemos que esforzarnos en todos los aspectos. A echarle ganas en el trabajo, a echarle ganas en los asuntos espirituales, a enseñarle a los niños, a hablarle a los niños, a hablarle a los jóvenes que están en nuestro hogar, a todos nosotros, echarle ganas. Y eso requiere esfuerzo. Todo lo bueno requiere esfuerzo. Todo lo que es de provecho para el hombre se requiere de esfuerzo. Nada que es bueno y provechoso cae allí, nada. Todo lo tenemos que alcanzar con esfuerzo. Amén, hermanos, con esfuerzo. Y si queremos que esta iglesia sea bendecida, y si queremos que esta iglesia, pues no solamente, claro que no estamos enfocados en números, estamos enfocados en calidad, pero también es bonito que trabajemos juntos y alcancemos y conquistemos. ¿Sí o no, hermano? Es bonito. Además, es para lo que el Señor Jesucristo nos llamó, para que busquemos a otros, no para que nos escondamos en nuestro hogar. No nomás para que, bueno, que yo sé que soy cristiano y que yo sé que voy a la iglesia el día domingo. No nomás así. Es para que nos esforcemos, para que hablemos a otros, para que busquemos a otros. Hay cantidad de gente, hermano, por todos lados. Donde quiera que vamos encontramos gente. ¿Y sabe qué tipo de gente encontramos? Gente que es pecadora, que necesitan de una salvación que solo Cristo da. Todos en realidad. Así es que, hermanos, hay que esforzarse y hay que tener un desinterés. No estoy hablando de dinero, pero estoy hablando de desinterés de reconocimiento. Estoy hablando de un desinterés de que me digan gracias. Estoy hablando de un desinterés de que me digan, oh, qué bueno lo hizo, qué bien lo hizo. ¿Sabe qué? El que estaba antes de usted no le llega ni a los talones. Eso le gusta mucho que le digan. Pero no, hermanos, nosotros vamos a servir con un desinterés total de esas cosas, en humildad, porque el ministerio que recibimos, porque lo que estamos haciendo, lo hacemos para un gran Dios, al Dios de los cielos. No es para que nos vean, no es para que nos alaben, no es para que nos halaguen. Bendito Dios si alguien le da las gracias y le dice, qué buen estudio tuvo, hermano, qué buena predicación, lo que sea. Bendito Dios, pero no olvide darle la gloria a Dios y decirle, gracias a Dios. Porque nosotros, ¿sabe lo que dice la Biblia? Siervos inútiles somos. ¿Sí o no? Siervos inútiles. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que podemos, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios y todos nuestros talentos y dones vienen de Dios. Lo hemos recibido. No hay que jactarse. De modo, hermanos, que hay que echarle ganas. Sirva a Dios. Felicidades si usted sirve a Dios. Bendito Dios si usted está sirviendo a Dios de alguna manera, en lo que sea. Así sea, solo que viene aquí y está aquí. ¿Sabe qué? Su presencia es tremenda aquí. Su presencia aquí, que por alguna razón usted, por problemas de salud o cosas así por el estilo, usted no tiene un ministerio estable en la iglesia, pero usted está aquí. Y eso se agradece. Y eso vale mucho, hermanos. Mucho, porque su compañía se siente, porque su compañía es grande, por eso. Pero no desista,
No desista, hay que seguir adelante. Y los que tenemos algún ministerio, recordemos que lo hemos recibido del Señor y un día le vamos a dar cuenta a Él por eso. Así es que hay que seguirlo haciendo, pero hacerlo con alegría, no cargados, no ahí todos cabizbajos, no ahí todos cansados, no ahí todos desanimados, no ahí todos que me saludan y ni respondo los buenos días porque llegué corriendo. No, hermanos, hay que ser responsable en las cosas de Dios. A Dios le encanta la responsabilidad, a Dios le encanta el esfuerzo, a Dios le encanta que lo hagamos con alegría. Él está encantado con eso. Sonríe Dios, yo pienso. Sonríe. Si es que vale la pena. Que Dios se haya fijado en nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna y para que le sirvamos, debería de promover una alegría como ninguna otra en nosotros, hermanos. Que Dios se haya fijado a mí, es más, desde antes de la fundación del mundo y que Él haya sabido que un día yo le iba a conocer y que me dio salvación, que me dio vida eterna y que me ha dado un ministerio a usted también para que le sirvamos. Bueno, eso debería promover a nosotros una alegría sin igual, como ninguna otra en realidad. Deberíamos de ser conscientes. Pero aquellos que de una u otra manera servimos a Dios, al Dios de los cielos, debemos de ser conscientes igualmente de que, pues, tenemos que servirle con alegría, hermanos, contentos, alegres. Dios busca hombres y mujeres para usarlos de una o de otra manera en su obra. De una o de otra manera. Hombres y mujeres que quieran trabajar en su obra para que le sirvan, pero que le sirvan con alegría. Amén, hermanos. No oprimidos, no entristecidos, no abatidos, no totalmente derribados, con alegría. Porque si usted tiene un problema, para eso estamos nosotros, para ayudarle. Háganoslo saber en qué le podemos ayudar. Para eso somos sus hermanos. Pero no pierda ese gozo de servir a su Dios. Amén, hermanos. No lo pierda. Siga adelante. Vale mucho la pena. Y un día que Dios pueda decir, entra buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Lo hizo con gozo aquí y se va a regocijar allá. Amén, hermanos. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, por delegarnos ministerio. Gracias por delegarnos, Señor, un trabajo para usted. Dios, yo le doy las gracias por todos los que sirven en esta iglesia, Señor. Por todos los que cooperan, por los que laboran de una o de otra manera, Dios, en este ministerio. Gracias, Señor. Yo le doy las gracias por ello. Y le pido, Señor, que fortalezca y edifique a cada uno, Dios, y que nos ayude a todos a que le sirvamos con gozo, así como cantamos, Dios. Que da gozo servirle a usted, Señor Jesús. Así que sigamos sirviéndole contento. Que ni pleitos, que ni malos entendidos, que ni ninguna cosa, Señor, negativa nos pueda dividir, sino que estemos conscientes que cada uno de nosotros simplemente somos parte de la iglesia, no dueños. Y que no somos merecedores ni de gloria ni de honra. Porque así, Señor, como el apóstol Pablo se describe a sí mismo como esclavo de Jesucristo, así deberíamos de ser nosotros también y comprender que un esclavo no tiene ningún derecho. Todos los derechos están cedidos al amo y usted es nuestro amo, Dios. Ayúdenos pues, Padre Santo, a que sigamos adelante, sigamos, Señor, haciendo el trabajo que nos ha designado, pero que no perdamos el gozo, Señor. Que no se vuelva una carga pesada, algo que no podemos mover, que no se vuelva, Señor, una carga que nos está, Señor, quitando totalmente el gozo, sino que como dijo usted, Señor Jesús, vengamos a usted, llevemos su yugo, porque su carga es ligera, Padre del cielo. Ayúdenos pues a seguir adelante, guarde a mis hermanos junto conmigo en unidad y que esta iglesia, Señor, prospere en todos los ámbitos, en todas las áreas, Señor, que prosperemos, Padre del cielo. Ayúdenos pues, Padre Santo, a que sigamos adelante creyendo y con gozo hasta el último día de vida. Para su gloria y honra, le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Póngase.